Y es muy interesante porque a estas alturas ya tenemos que nosotros empezar a pensar en nuestro cierre de año. Digo, normalmente eso lo platico con los clientes, siempre vamos viendo qué va a pasar a final de año, si tenemos algo importante que mencionarles, se los mencionamos, si vamos bien, pues vamos bien también, pero pues no está de más que hacerles algunas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, me voy a permitir compartirles mi pantalla. Ahorita que me den oportunidad aquí en Canaco, gracias. Aquí estamos y listo. Espero que se encuentren muy bien. Como saben, hoy vamos a hablar de cómo iniciar nuestro cierre de año, del tema financiero y fiscal. Eh, Estamos a muy buen tiempo de hacer nuestra planeación, de ver qué es lo que va a pasar. Sí, creo que eh, esto es algo que deberíamos de hacer siempre. A estas fechas inclusive ya empiezan a salir ahí algunos temas de iniciativas fiscales para el siguiente año, entonces nos podemos ir preparando, ¿no? De ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que va a ser mañana, tomar esa información de las iniciativas fiscales, ver cómo lo vamos a aplicar, qué tanto nos podría afectar de acuerdo a lo que estamos haciendo ahorita. Y bueno, es un tema muy interesante. Como ustedes saben, pues soy Joab García. Digo, para los que no tengo el gusto de conocer todavía, que no los había visto, pues yo soy el titular de la firma de FJC. Nosotros, más que otra cosa, los defendemos y los apoyamos, los guiamos en el mundo de los impuestos, de las finanzas, del derecho. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a platicar del cierre contable, el cierre fiscal y optimización y gestión. Por favor, les recuerdo que pueden abrir su micrófono en el momento en que ustedes gusten. Yo no tengo inconvenientes. Manden un mensajito en el chat. Si no pueden o no quieren abrir su micrófono, mándenlo por el chat. No tengo ningún inconveniente. Y de Canaco, yo sé que nos van a hacer el favor de pasar los comentarios que aparezcan en redes sociales. Bueno, salvo alguna otra cosa que ustedes gusten. Si no, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta parte del cierre contable, ¿sí? Miren, así a grandes rasgos, tenemos que revisar el registro de nuestras operaciones, nuestras conciliaciones bancarias, checar tal vez algún ajuste por ahí y nuestros estados financieros, ¿sí? Así de manera muy general. Pero, ¿qué es esto del registro de operaciones? Miren, el registro de operaciones es todo nuestro tema contable. ¿Por qué hablo yo primero del tema contable y no del fiscal? Porque recordemos que el tema fiscal es una consecuencia del tema financiero. Los impuestos al final salen de cómo estuvieron nuestras finanzas, cuánto cobramos, cuánto gastamos, ver lo del IVA, ver lo del ISR. Hay que ver en algunos casos el flujo de efectivo, que algunos contribuimos a través del flujo de efectivo, los que contribuimos por coeficiente de utilidad, bueno, pues también tenemos que ver, sí, pero todo eso, ¿dónde lo vemos? Pues todo eso sale de la contabilidad. Al final, si yo quiero aplicar un coeficiente de utilidad o quiero saber cuál va a ser mi rango en las tablas del ISR, qué porcentaje me va a tocar pagar, pues tengo que revisar mis ingresos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿y de dónde tomo mis ingresos? Pues dependiendo mi régimen, puede ser de la facturación o puede ser de lo efectivamente cobrado. ¿Y dónde tengo yo esa información? Pues en mi contabilidad. Y no solamente vienen los ingresos, también vienen nuestros egresos, vienen las ventas y compras, que sé que dicen, oye, pero ¿qué no ingreso y ventas es lo mismo, egreso y compras es lo mismo? No, porque a lo mejor ingreso es lo que llegó a mi cuenta y ventas es lo que vendí, aunque pudo haber sido a crédito, ¿no? No necesariamente fue un ingreso, solamente fue la venta, sin obtener un ingreso, o a lo mejor fue un ingreso parcial, no fue la venta total, solo fue un ingreso parcial. Igual con los egresos, ¿no? ¿Qué fue todo lo que salió?
de todo lo que salió, que es la parte de compras. ¿Por qué lo diferenciamos? Porque recordemos que el tema de compras está ligado al inventario y aunque seamos servicios tenemos nuestro inventario, ¿no? Por ejemplo, aquí en la oficina, ¿cuál es mi inventario? Pues el inventario es la nómina de los muchachos, trabajan aquí conmigo, entonces también eso viene ahí. Tenemos activos fijos, hay que ver el tema de las depreciaciones, hay que ver cómo estuvieron las provisiones que hicimos en contabilidad, hay que ver cómo están los movimientos bancarios, ¿sí? Y recordemos que tenemos el tema de la conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque en un estricto sentido técnico, hablando de contadores, cuando nosotros vamos a las normas de información financiera, me dice que yo tengo que registrar los movimientos en el banco. ¿Sí? Pero cuando registro los movimientos en el banco, cuando sé que se van a dar, no cuando suceden. Recordemos que cuando hablamos de temas contables, es de cuando me entero de las cosas, no de cuando suceden. Entonces, eso nos genera un pequeño cambio, ¿no? Que es una de las diferencias más importantes con el tema fiscal, de que hoy yo sé que el dinero va a llegar al banco en contabilidad, hoy lo tengo que registrar, aunque llegue al final de mes o aunque llegue hasta el mes siguiente. Sí, que eso vamos a llamarlo así, son las provisiones, lo que yo ya estoy diciendo que va a pasar y que no ha pasado. Por eso es importante la conciliación bancaria. Ahora, actualmente es más sencilla la conciliación bancaria. Antes era más compleja porque, por ejemplo, tenemos el tema de los cheques en tránsito, ¿no? Se manejaba efectivo y cheques en tránsito, no había transferencias. Hasta el momento en el que llegaron, empezaron a facilitar las cosas, pero no inmediatamente, ¿no? Porque al principio recordemos que las transferencias también tardaban 24, 72 hasta 48 horas. Perdón, 48, 72 horas. Este, y entonces, ¿qué pasaba cuando había cambios de mes? Pues ese dinero quedaba en tránsito, entonces se quedaba registrada ese aprovisionamiento que yo había hecho y no iba a cambiar hasta el mes siguiente en el tema contable, en el tema fiscal también. Entonces, esos movimientos, esos desfases de fechas, pues hay que conciliarlos, ¿no? Lo que yo dije que iba a suceder contra lo que sucedió en dentro de mi cuenta bancaria, de eso se trata la conciliación bancaria. Y de acuerdo a la cantidad de cuentas que tenga, pues tengo que revisarlo, ¿no? Y si tengo varias cuentas y en esas varias cuentas tengo movimientos entre cuentas mías, vamos a pensar que estuve mandando dinero a diferentes cuentas por los pagos que hago de diferente tarjeta. Bueno, pues entonces esa parte tengo que conciliarla también, porque si no, recordemos que podría la autoridad reconocer esos movimientos como ingresos omitidos. Entonces, para evitarnos problemas, hay que tener bien el registro de todo eso, que esté nuestra conciliación perfecta, bien identificada y listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que después vienen los ajustes. Yo siempre he creído que un, una buena contabilidad, una contabilidad bien hecha, realmente el único ajuste que deberían tener al cierre de año es la nómina. ¿Por qué? Pues porque la nómina va cambiando todos los meses. Fíjense que es bien chistoso porque el ISR me da una tabla de ingresos mensuales, ¿sí? El subsidio para el empleo me da montos. El seguro social, fíjense, una cosa bien chistosa. El seguro social, si ustedes la leen, cuando habla de los pagos a los trabajadores, habla de 7 días, de 15 días, perdón, y de 30 días, que es lo que rige a las nóminas, 7, 15 y 30 días. Y entonces, ¿qué hacemos con las nóminas que son, por ejemplo, de 10 días o las que son de catorcenas? O las que son de 31 días, en estricto sentido, esas no están consideradas dentro de la seguridad social, pero al mismo tiempo el Seguro Social nos habla de los ajustes bimestrales a 61 días, ¿sí? Entonces, todas esas pequeñas diferencias que se dan en el tema de las nóminas es lo que a nosotros nos obligaría a hacer ajustes. Fuera de eso, en todos los demás temas contables, no tendríamos por qué estar realizando ajustes. Sí, eso es lo que yo creo y hasta el momento ha sido mínimo en algún momento que hayamos tenido que hacer algún ajuste por falta de información más que nada, ¿sí? No tanto por errores, pero este tema de ajustes muchas veces es muy socorrido. ¿Por qué?
ahí es donde llega el santo patrono de los contadores, ¿no? San Agustín, y nos ayuda a acomodar nuestros números para poder hacer los cierres. Entonces, si yo ya estoy preparando mi cierre de año, una cosa bien importante que yo debo de tener y yo los invito a que lo trabajen. Sé que a veces es un poquito difícil, pero yo los invito a que lo intenten, que tengamos presupuestos, para que con ese presupuesto yo ya tenga proyectado qué va a pasar cada año. Si ustedes nos hacen el favor de pedirnos ahí alguna orientación de esas gratuitas que les regala Canaco, con mucho gusto les platicamos cómo hacer esto y cómo proyectar de años anteriores al siguiente año el tema de su presupuesto para que se puedan ir ajustando y sepan qué va a pasar y sepan un estimado de cuánto van a pagar, etcétera. Y entonces ahorita cuando llega septiembre y tenemos esas proyecciones, pues ya podemos planear de una mejor manera, ¿no? Podemos hacer ajustes, como dice ahí, pero no a los números, sino a nuestras actividades, a nuestros proyectos. A lo mejor, de acuerdo a cómo vemos la situación, decimos, ¿sabes qué? Si hay que facturar todo en diciembre, ¿sabes qué? Hay que parar operaciones y continuamos en enero. Todo eso lo podemos ir revisando para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues, hasta aquí, tomando nada más esta información básica, como se pueden dar cuenta, pues es bien importante que conozcamos qué es lo que estamos haciendo. Sí, que saber bien cómo están nuestros números de la empresa, así como están nuestros registros contables. Sí, recordemos que para poder hacer todo esto, todo parte de ese sistema contable. Y el sistema contable no me refiero a un software, ¿no? Alguna aplicación, alguna herramienta, un ERP. No, me refiero a todo el contexto de lo contable. ¿Qué significa el sistema contable? Por ejemplo, si yo tengo una venta a crédito y tengo un contrato, tengo que registrar la información conforme al contrato y va a ser mi sustento de mi información, va a ser el fundamento con el que yo voy a registrar contablemente. Eso de tener una factura y de hacer la póliza con la factura, eso no es correcto. Hay que tener los contratos y de los contratos deriva absolutamente todo. Oye, tengo un arrendamiento. Ah, perfecto. Me han platicado que en otros países pasa. Si ustedes lo han oído en algún lugar, me avisan. Pero a mí me han dicho que hay en algunos lugares fuera de aquí de México en donde el contrato de arrendamiento dice 15,000 pesos. ¿Sí? Pero el CFDI dice 7,000 y lo demás lo pagan por afuera. Sigo sin entender qué significa por afuera, pero así está. Y entonces en contabilidad registran 7,000 y ¿qué creen? Eso está mal. Y en una revisión, si la autoridad les hace una revisión, sí, yo he visto y yo sería de esos auditores que, tienes arrendamientos, perfecto, enséñame tu contrato. Y entonces empezamos a sudar frío porque en ese país lejano resulta que el contrato dice una cosa y la contabilidad dice otra y es donde vienen los grandes problemas. Sí, por eso es súper importante. Recordemos que el sistema contable es todo eso que está alrededor de la contabilidad. No nada más es la contabilidad, sino todo lo que nos da sustento, todo lo que nos fundamenta las decisiones que estamos tomando. Las políticas contables, el manual de procesos y procedimientos contables, nuestra guía contabilizadora, nuestros perfiles de puestos, el catálogo de actividades adicionales de los trabajadores, sus recibos de nómina, su contrato, todas esas cosas aparte de las operaciones, fuera de las transacciones financieras, todo eso es nuestro soporte en nuestro sistema contable y de ahí es donde nace nuestra contabilidad. Eso es lo que nosotros debemos de tener porque está en el registro de nuestras operaciones y de ahí nuestras conciliaciones, los ajustes y al final el resultado de toda esta información financiera se convierte en qué? En nuestros estados financieros. Entonces, imagínense, si yo tengo mi proyección de todo el año, puedo sacar los estados financieros proyectados de todo el año. Y luego lo comparo con la realidad que llevo hasta este mes de septiembre, sí, porque ahora estamos hablando de septiembre, esto lo van a hacer ustedes en octubre, pero podemos hacer un comparativo. Y entonces es importantísimo porque en estos estados financieros, imagínense ustedes como dueños que llegan y ven los financieros y dicen, oye, ¿y cómo decidimos hacer esto? Es que las políticas contables dicen esto. Es que la política fiscal dice esto. Oye, ¿y dónde he visto eso?
Pues, eh, por ejemplo, nosotros con los clientes todo el tiempo les platicamos, aunque a lo mejor ni se habían dado cuenta. Mira, por la política fiscal de la empresa dice que la gasolina se va a pagar así, con tarjeta, a través de gastos a nombre de terceros. Esta va a ser el mecanismo. Vamos a solicitar el CFDI de esta manera. Vamos a ir a tal gasolinera cuando estemos cerca de la matriz. Si estamos fuera de la matriz o de la sucursal, pues entonces de la gasolinera que nos corresponda, pero podrá ser a partir de tantos kilómetros tal gasolinera. Y todo eso viene en nuestras políticas fiscales. Entonces, cuando llegue el SAT, si les toca un buen auditor, ¿qué les va a decir? Dame tus políticas. Y si no tengo políticas, ¿qué me va a revisar? Pues lo que él quiera, como él quiera, porque yo no tengo una métrica de cómo manejar eso. Entonces, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes sí tenemos una métrica y les decimos, miren, vamos a hacer esto y esto y esto de esta manera y de esta manera y de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que solamente en dado caso de una revisión hay que imprimir. Luego, ya no se acostumbra a tener mucha documentación impresa por el tema digital, pero si fuera necesario, pues lo tenemos para imprimirlo, no en dado caso de que se requiera. Pero lo importante es tenerlo. Y muchas de esas políticas o las más importantes deben de aparecer en los estados financieros. ¿Dónde? Pues dentro de las notas a los estados financieros. Tenemos nuestros estados financieros, tenemos las notas y en las notas explicamos los detalles, ¿no? Por ejemplo, clientes que tenemos que tienen manejo de tipo de cambio, ¿sí? Porque manejan dólares, manejan pesos, la facturación, el pago a proveedores, a clientes, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuánto facturé? ¿Cuánto estaba el tipo de cambio en el momento en que yo lo registré en contabilidad? ¿En cuánto estaba el tipo de cambio en el momento en que me pagaron? Ya haya sido un anticipo, haya sido la totalidad, ¿cómo se va a ajustar? El juego de la inflación, las ganancias y pérdidas por el cambio. Todo eso va en los estados financieros. Sí, esa parte es importante. Si nosotros no tenemos esta información, no vamos a poder pasar. Nuestro cierre contable, si no está bien nutrido, si no tiene toda la fundamentación necesaria, pues nos podría causar un problema el día de mañana. Así que, bueno, no sé cómo vean hasta aquí. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta, por favor díganme. No, parece que no. Entonces, voy a pasar al cierre fiscal, ¿sí? A ver, listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el cierre fiscal? Pues de manera muy general vamos a calcular los impuestos. A ver, tengo aquí un mensajito. Mm, Hola, mucho gusto, Philip. Las políticas contables y fiscales, sí, dime. ¿Cuál es tu duda, Philip? Mm, las políticas contables y fiscales se pueden encontrar, mira, puedes buscar o están establecidas sí y no. Mira, les explico. Ahorita les voy a pedir de apoyo a alguien de aquí de los muchachos que están aquí conmigo en la oficina para que me pasen un librito, alguien que se llama Normas de Información Financiera. Sí, estas normas son, déjenme decirlo así, como nuestro manual de los contadores para poder hacer contabilidad, pero son normas muy generales. Sí, permítanme un segundo. Estoy solicitando las NIF. Nosotros los contadores las conocemos como NIF, ¿sí? Pero son exageradamente generales. Yo, en una realidad, déjenme decirlo así, yo podría decir, mis políticas contables son las normas de información financiera. Y ya. Pero, ¿qué va a pasar cuando llegue a un auditor y me diga, oye, ¿tú por qué tienes aquí una norma contable que tiene que ver con temas agrícolas si tú te dedicas a la comercialización? ¿Sí? Mire, son estas son las NIF.
Les voy a acercar para que lo puedan ver. Normas de información financiera. Cada año salen, por cierto. Esta es la Biblia de los contadores, no es el Código Fiscal. Esta es la verdadera Biblia de los contadores. Y ahí nos dice las reglas para hacer contabilidad. Estas normas de entrada son obligatorias para todas las entidades en México, ¿sí? Hablando de contabilidad, están sobre las normas fiscales, y por ahí hay debate con los abogados, cuando entonces me pongo mi camiseta de contador. Hay, hay mucho debate con los abogados de por qué las NIF deben de ir sobre el código fiscal, por ejemplo, y ellos defienden por qué entre un código o una ley comparado con una norma, los diferentes pesos jurídicos. Es todo un debate, pero al final en las normas fiscales no dice cómo hacer contabilidad, aquí sí. Y esas las pueden encontrar, se pueden comprar digitales, se pueden comprar así impresas, pero al final esas normas las tengo que adecuar a mi realidad, ¿sí? Eh, de aquí, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Tomar lo que sí me toca y desarrollarlo de la manera en que yo lo hago. Porque yo he visto en algunos casos, a lo largo de estos años me tocó ver como una empresa que tenía sus políticas contables y decía, le hablaba a un amigo, oye, ¿qué crees? Me llegó una auditoría y me están pidiendo las políticas. Sí, te las mando y les mandaban el archivo editable y entonces decían, buscar empresa A, reemplazar empresa B. Y reemplazaban todo donde venía así los nombres. Y de repente empezaban a leer las políticas y resulta pues que decía cosas que ni siquiera le aplicaban porque yo no tenía servicios de logística. Pero en las políticas sí venía cómo se iba a contabilizar los temas logísticos, cuáles eran los almacenes que se iban a utilizar, cuándo se consideraba, por ejemplo, producto terminado. Y dicen, oye, pero tú ni tienes eso, tú haces compraventa o tú eres servicios profesionales, no te aplica, pero lo tenían ahí en las políticas. Entonces, esas políticas son para que cualquier persona que llegue, por ejemplo, a trabajar con nosotros, a trabajar con ustedes, sepan qué es lo que debe de hacer. Cuando llega un contador nuevo aquí conmigo, nosotros, por ejemplo, por la ISO tenemos nuestros procesos y entonces nosotros decimos, mira, aquí están los procesos, aquí están las políticas, aquí está el reglamento interior de trabajo, ¿sí? Etcétera. Y ellos, los que llegan, lo leen y ya saben qué información. Si tienen alguna duda, la pueden consultar ahí o preguntar al demás personal, ¿no? Pero de ese tamaño es la importancia de las políticas. No, como tal, no hay unas políticas establecidas para todos, porque como les digo, se tienen que ser eh, a la medida. Deben de ser de acuerdo a lo que yo hago todos los días en mi empresa, cómo manejo las cosas dentro de mi empresa y aparte de cómo las manejo, pues habrá que ver que estén conforme a derecho, que quiere decir que estén apegadas a lo que dice la ley. Si yo hago mis políticas, por ejemplo, de viáticos, y en esas políticas de viáticos yo no considero lo que dice la ley del ISR respecto de los viáticos, ni en cuanto al mecanismo para poder hacer válido un viático para tema de impuestos, pues miren, va a pasar dos cosas. Uno, en contabilidad lo tengo que tener registrado como viáticos y dos, en mis papeles de trabajo fiscales derivados de esta contabilidad, esos viáticos tendrán la característica de no deducible. Ojo, porque son dos cosas distintas. Una cosa es lo contable, financiero y otra cosa es lo fiscal. Por eso lo separo así. Porque, por ejemplo, también nosotros en contabilidad tenemos la inversiones, ¿sí? Y entonces, mm, hay un tema que se llama depreciación contable. Y la depreciación contable es ir que nuestros activos van perdiendo un poquito de valor con el paso del tiempo por su uso también, pero fiscalmente tenemos una deducción de inversiones. Entonces, en mis papeles de trabajo, en mi contabilidad financiera, ¿qué es lo que voy a tener? Una depreciación que es contable. No existe la depreciación fiscal, quien se los diga, ah, está incorrecto. No existe la depreciación fiscal, existe la deducción de inversiones.
Y la deducción de inversiones se hace de un resultado de una aplicación de una metodología financiera, una metodología contable, que es la depreciación de los activos. Pero yo no tengo una depreciación fiscal, yo tengo una deducción de inversiones. Sí, son cosas muy diferentes y eso es lo que tenemos que ir nosotros distinguiendo poco a poco, ¿no? ¿Por qué es importante estos detalles que les digo? Porque de la aplicación de estos movimientos, de estas operaciones, de estas políticas, van a salir los números de los cuales yo voy a utilizar para el cálculo de mis impuestos. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a decir, mira, yo tengo aquí mi deducción de inversiones, le apliqué una tasa de depreciación a algo, y entonces, de acuerdo a las reglas de deducción de inversiones, ojo, que son cosas, insisto, son cosas diferentes. De acuerdo a las reglas de deducción de inversiones, yo me voy a hacer deducible tal cantidad. Oye, pero que los límites y que eso son otros temas que con mucho gusto platicamos otro día. Y entonces esa cantidad que yo rescaté de esa deducción de inversiones es lo que va a ser deducible para el cálculo de mis impuestos. Porque a la hora que yo apliqué correctamente el contrato laboral, de acuerdo a las prestaciones, a las tablas del ISR, etcétera, lo, hago mi cálculo y aquí está lo que yo pagué de nómina, que se va para ser deducible. Aquí está lo de las retenciones de ISR, que se va a los impuestos por pagar, de manera muy general, vamos a llamarle así. Y entonces toda esta aplicación de todo lo que hemos estado platicando se refleja en el cálculo de los impuestos. Ahora, ¿por qué está primero cálculo de impuestos y luego de presentación de declaraciones? Porque todos debemos de tener nuestro papel de trabajo que usualmente manejamos Excel. Son pocas las personas que conozco que usan Google Sheets, por ejemplo, ¿no? O Sheets de Mac. La gran mayoría utilizamos, y una abrumadora mayoría, utilizamos Excel. Y entonces ahí creamos nuestros papeles de trabajo para sacar nuestro cálculo de impuestos. Ya lo llenamos el papel y ya nos quedó la información que necesitamos. Por ejemplo, los papeles de trabajo que nosotros tenemos aquí en la oficina nos dan los resultados necesarios y ya vienen acomodados de acuerdo a cómo son las declaraciones en el SAT. Entonces, hacemos nuestro cálculo de impuestos, hacemos todo, trabajamos, valga la redundancia, nuestro papel de trabajo, lo llenamos de información, nos da el resultado y ese resultado lo tomamos para ponerlo en la presentación de las declaraciones. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Ahorita que estamos hablando de nuestro cierre, quiere decir que con la información que nosotros estamos proyectando, yo hago como si ya fuera mi cierre de año, para que yo vaya estimando las diferencias que voy a tener, cuánto he estado pagando, de acuerdo a mis declaraciones, cuánto he estado pagando de impuestos, cuánto espero pagar, si voy a tener una diferencia a favor o en contra, si voy a tener que pagar un impuesto adicional en la declaración anual, en el caso de ISR, las del IVA son mes a mes y esa no se mueve, pero en la de ISR la anual, pues cómo se va a ir ajustando esos pagos provisionales, toda esa información la voy a sacar de las declaraciones por un lado en la realidad y de lo proyectado por otro lado. Ahora, después me dicen, oye, está bien padre todo esto que me estás diciendo, pero tengo un problema. Resulta que me llegó un correo del SAT donde me dice que tengo diferencias en la facturación contra lo declarado contra lo facturado. Yo supongo que a ustedes les ha llegado ese correo en algún momento. A la mayoría de los contribuyentes les llega, ¿no? Ya ven que también, aunque estén presentadas las declaraciones, llegan esos correos de, por favor, presenta tu declaración. Y entonces, con mucho gusto, Philip. Y entonces nosotros decimos, oye, pero yo la presenté. Ah, es que simplemente el SAT manda los correos así. A veces ya está presentada las declaraciones y de todas maneras nos llega la exigencia de presentar la declaración. Así como llega el correo de, oye, detectamos diferencias entre tu facturación y tu declaración. No es lo mismo. Haznos una aclaración. Vamos a ver, dependiendo, las que son invitaciones, las podemos omitir o no omitirlas. Ya también eso depende de las políticas de cada empresa. Por eso es importante también hablar de esas políticas fiscales, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer?
con mis comprobantes fiscales? Asegurarme, cada mes debo de asegurarme que está cancelado lo que debe estar cancelado, porque a veces no se cancelan. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos la cancelación del CFDI y la otra persona no lo cancela. ¿Qué procedimiento entonces yo tengo que hacer? Oye, Sat, fíjate que a esta persona le pedí la cancelación de un comprobante por esto y esto y esto, con tal número de folio fiscal, con tal fecha, por estos motivos, y no me ha dado la cancelación del CFDI, entonces me aparecería que te estoy duplicando ingresos cuando no es así. Así es que tenemos que nosotros asegurarnos de ver todo este tema de los comprobantes, porque si no vemos ese tema de los comprobantes, al rato el SAT nos va a estar cobrando impuestos por comprobantes que tal vez deberían de estar cancelados, o que a lo mejor tienen un diferente método de pago, o que tienen un uso distinto. Y entonces, como le pusieron un uso distinto y yo no me di cuenta, pues resulta que a la hora de presentar la declaración mensual no me aparece el comprobante, o llego a la declaración anual y no me aparece el comprobante porque le pusieron un concepto de deducción mensual, no de deducción personal anual, ¿no? Por ejemplo. Así es que yo debo de tener mucho cuidado y debo de ir cuidando mis comprobantes, debo de ir conciliando esos comprobantes, ¿no? Este, hay que tener mucho cuidado porque inclusive esto tiene dos implicaciones, contables y fiscales, ¿sí? Las fiscales ya lo dijimos, nos van a querer cobrar un impuesto adicional. Contable, si hice la cancelación, no hice la cancelación, por qué motivo lo hice, cómo eliminé o ajusté la póliza contable donde estaba ese comprobante, etcétera. Y por último, pues tenemos que checar nuestra situación fiscal. Sí, esta situación fiscal, pues, ¿qué nos dice? ¿Cómo están nuestros ingresos? Ojo, no es ay, se me fue. No es la constancia de cumplimiento, porque todos conocemos la de la constancia de cumplimiento. Yo no estoy hablando de esa constancia de cumplimiento. Yo estoy hablando de nuestra situación fiscal, la que se desprende de los estados financieros que en dado caso revise el SAT. Ya saben que tenemos información de estados financieros en las declaraciones fiscales, en las anuales, y de ahí va a aparecer esta situación fiscal. Sí, ahí tuvimos operaciones relevantes, por ejemplo, tuvimos ahí, tenemos que hacer algún tipo de reporte por alguna planeación fiscal. ¿Quién va a hacer eso? Toda esa parte que engloba la situación fiscal, pues yo tengo que asegurarme de tenerla controlada y de tener los elementos para poder informar correctamente a la autoridad qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Como les decía, los esquemas reportables, también tenemos todas las declaraciones informativas, como la de sueldos y salarios, la de prima de riesgo de trabajo, también tenemos los temas de beneficiarios controladores en materia fiscal y en materia de PLD. O sea, son diversas cosas que a las que podríamos nosotros estar sujetos y que son parte de mi situación fiscal completa. Ya se aseguraron que todo vaya bien. Ahorita que es septiembre, oye, me estás espantando yo, por eso estamos dando esta plática en septiembre, para que obtengan de aquí hasta fin de año para preparar la información que les falta y no tengan ustedes que caer en la penosa necesidad de hacer aclaraciones o de hacer pago de impuestos o de pagar multas con la autoridad, ¿sí? No sé cómo vayamos hasta ahí, si alguien tiene igual algún comentario, alguna duda, si no, voy a continuar con nuestro último punto. Listo. Bueno, voy a continuar. La gestión y la optimización ya es nuestro último punto. Miren qué rápido se nos está yendo el tiempo. ¿Y de qué se trata la gestión y la optimización? Bueno, pues de dos cosas, la automatización y la estrategia fiscal. Dicen, oye, ¿cómo que la automatización? Sí, claro. Mientras nosotros vayamos creando mecanismos, aprovechando las herramientas digitales, ahora las de inteligencia artificial, hay un software, luego les platico el nombre en privado porque no me quiero meter en temas de propiedad intelectual, pero ese software cargado con inteligencia artificial nos ayuda con todos los temas fiscales, nos ayuda a revisar los comprobantes mes a mes que existen cancelados, que falta por cancelar, etcétera. Nos ayuda a ver si no estamos, por ejemplo, en el 69B, en el listado del 69B, que para los que
no lo conocen, se me pasó ahorita a mencionarlo en el tema de la situación fiscal, pues es donde están todos los que presumen que son delincuentazos, ¿no? A todos aquellos que el SAT piensa que les debemos algo, nos va a poner en ese 69B, y el problema es que eso se extiende hacia nuestros clientes y proveedores, ¿no? Así es que esas son cosas que hay que atenderles, aparte del bloqueo de sellos o la cancelación de sellos, etcétera. Entonces, si yo consigo una herramienta que me ayude a automatizar todos estos procesos. Por ejemplo, la contabilidad, ustedes lo han visto, cada vez hay más publicidad de, vente con nosotros, nuestro sistema contable descarga el CFDI, pum, contabilidad en automático. Ya no necesitas ni al contador. No, no sé si lo han visto, pero ya hay sistemas así que te dan la información para que tú la metas al portal del SAT. Que esté bien, quién sabe. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestras políticas. Si nosotros podemos configurar ese software a nuestras políticas, qué bueno, pero si no, mejor no lo usen porque van a estar configuradas a políticas generales. Y las políticas generales usualmente nos mandan errores y salen los pagos de impuestos más altos. Y ahora, hablando de ese pago de impuestos, después de toda esa automatización, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tener una buena estrategia fiscal. ¿Qué es una estrategia fiscal? Yo quiero que quede bien claro algo. Las estrategias fiscales, las que son correctas, las que son buenas, las que no les deben de preocupar, son para pagar lo justo, no son para no pagar. A mí siempre me han dicho, oye, pero es que ¿cómo? Yo no voy a pagar. Te presento a alguien. Conozco, tengo amigos que les gusta hacer estrategias donde el pago de impuestos sale cero. Yo siempre les digo, no, ustedes tienen que pagar porque en la pura lógica de un negocio, si yo pongo el negocio, es para ganar dinero. Y si yo gano dinero, la consecuencia obvia, la consecuencia lógica es un pago de impuestos. Sí, pero ese pago de impuestos que sea óptimo, que sea, vamos a llamarle justo, que no sea demasiado, que no sea una exageración de muy poco. ¿Por qué? Porque no estaría siendo correcto. Pero sí les podemos ayudar a crear una estrategia donde sea justo ese pago de impuestos, que estemos satisfechos y que cumplamos con la autoridad, con el gobierno, con un pago correcto. No hacer temas que caigan en esquemas reportables donde yo estoy haciendo un montón de barbaridades para no hacer pago de impuestos, así como me han platicado en otros lados, donde hay empresas chiquitititas que tienen coeficientes de utilidad de 0.001%. O sea, esas son estrategias fiscales agresivas, esas son definitivamente para no pagar nada o de cada millón de pesos pagar solamente 100 pesos. O sea, son cosas que nada más de verlas ya sabemos que van a tener revisiones por parte de la autoridad porque eh, no son ni siquiera razonables. Por eso inventaron el tema de la razón de negocios para poder verificar todos estos conceptos. No vayan a caer ahí porque entrar a pelear con la autoridad en estos conceptos, de entrada, aparte es caro, porque tienen que contratar especialistas como nosotros para poder defenderlos. Más lo que la autoridad determine cuando sabemos que hicieron las cosas mal, sabemos que les van a determinar algo a pagar. Entonces van a tener que pagar adicional más actualizaciones y recargos, más los honorarios de los especialistas. Mejor no hay que hacer esas cosas y hay que crear una estrategia fiscal donde sea la optimización del pago de impuesto a lo mínimo justo necesario y no meternos en problemas, ¿sí? Como ustedes ven, nosotros empezamos desde los registros contables, de todo el sistema contable, cómo engloba todo. De ahí empezamos a darles, ya que está estructurado, le empezamos a dar forma con todas nuestras políticas. Empezamos a ver cómo se va a comportar el día de mañana con nuestros presupuestos. Y entonces así podemos adivinar cómo va a salir mañana el pago de impuestos, cómo van a estar las declaraciones, cuánto dinero voy a necesitar, porque conozco bastantes empresas que después están sufriendo porque dicen, híjole, es que no tengo dinero, porque ¿por qué no tienes? Es que no se ve que iba a pagar tanto. Espérame, para eso te insistimos que debes de tener presupuestos para que sepas que más o menos vas a tener esto. Y cuando llegue algo nuevo que salga totalmente de lo planeado, hay que manejarlo como proyecto aparte, no como parte de lo normal, porque si lo manejamos como parte de lo normal, nos vamos a gastar ese dinero y luego no vamos a tener para pagar los impuestos de todas esas grandes diferencias y es donde vienen los problemas. Eso quiere decir que no estaría bien
atacada la estrategia fiscal, no estaría bien mitigado ese riesgo de esas actividades adicionales que se me están dando, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿sale? Y como dice aquí, vamos a comenzar a repasar, salvo que tengan alguna duda, que tengan algún otro comentario. Yo con mucho gusto los voy escuchando. Y si no, vamos a resumirlo en estas tres cosas. Tenemos primero que preocuparnos de nuestro cierre contable, después nos preocupamos del cierre fiscal y al último tenemos que estar pensando en la optimización y gestión de toda esta información, ¿sí? Siempre hay que tener nuestro sistema contable completo. Tengo una plática de sistema contable. Si ustedes un día así lo gustan, con mucho gusto la programamos para que sepan todo lo que va alrededor del sistema contable y las implicaciones de tener o no tener alguna cosa que sea importante, ¿sí? Después tenemos un cierre fiscal en el cual tenemos que estarnos preocupando de los temas de las deducciones, de los temas de las inversiones o de perdón, de las depreciaciones, hablando del tema financiero y cómo estas me van a impactar en el tema de los impuestos, cómo están los sueldos. Por ejemplo, un tema complicado que apenas el contador Oscar, que también es aquí de la firma, apenas habló, hace un par de pláticas, habló de cómo poder hacer remuneraciones por ejemplo, a los socios, a los dueños. Es uno de los grandes problemas que no solamente es contable, también es fiscal por lo costoso que puede ser. Y en todo eso nosotros ahí lo vamos viendo. Y por último, insisto, pues qué mejor que tener una herramienta que me ayude a controlar todo eso y que sea sencilla de utilizar, ¿no? Porque hay muchísimas herramientas en el mercado y realmente no sabemos cuál podría ser la mejor para nosotros. Yo creo que de tantas que hay, yo no me atrevería a sugerirles una porque son tantas y son tan adaptables a tantos tipos de personalidades, por ejemplo, que a lo mejor la que a mí me sirve a ustedes no, o al revés, la que a mí no me sirve a ustedes sí, no sabemos, sí, así que hay que buscar cuál podría ser buena para nosotros, hay que buscar referencias y después simplemente empezar a gestionar toda la información. Si nosotros, en lugar de verlo como cierre, lo vemos como preparación para el año que sigue, pues nosotros desde hoy estamos preparando el cierre del 2025, no el del 2024. Ahorita, a lo mejor con toda esta información, pues pareciera que estamos hablando del 2024, pero no, estamos hablando del 2025. Y de todo lo que nos sirva, lo vamos a aplicar ahorita en el 2024 y tenemos un par de meses. Sí, tenemos todavía un trimestre para que podamos hacer los ajustes necesarios para que ustedes puedan hacer un cierre correcto, que ustedes no tengan que estarse preocupando. Si empiezan a trabajar sus números ahorita, antes de que empiece diciembre, ustedes ya van a tener suficiente información para decir, ya no me preocupo, ya sé qué es lo que voy a hacer, ya sé cómo lo voy a manejar y solamente voy a dejar que sucedan estas cosas. Y lo demás no, ¿por qué? Porque si no me va a sacar de equilibrio y va a terminar pagando de más. Sí, así es que no sé cómo ven que no sé si alguien quiera contar su experiencia, si alguien quiera mencionar alguna duda, si alguien quiere que revisemos así rápidamente un caso. Yo estoy aquí para escucharlos y apoyarlos en ese sentido. Si alguien se anima, escríbalo o abra su micrófono. Bueno, pues yo voy a continuar. Les platico un poquito de nosotros, aprovechando en lo que alguien se anima. Nosotros ya tenemos bastante tiempo, ya nos conocen muchos aquí en Canaco desde hace ya bastantes años, ya tenemos 11 años trabajando con Canaco, dando pláticas, fíjense qué rápido se va el tiempo. Este,
Ustedes lo que tienen que hacer es pedirle a sus asesores que les ayuden con esta información, que les compartan esta información importante. Si ustedes tomaron algunos detalles de la plática, los apuntaron, pues eso es lo que pidan, les díganles, oye, asesor, contador, consultor, no sé cómo les digan, me interesa conocer esta información. ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué necesitamos para cerrar con esto otro? Oye, ¿qué nos hace falta? ¿Tú cómo ves? ¿Qué necesitaremos? Oye, empezamos a aumentar las ventas, las empezamos a bajar o empezamos mejor a vender a crédito para llevar los pagos a meses, no sé. Todo esto nos va a dar mucha información que va a ser bien importante para tomar decisiones, ¿no? Para que podamos seguir creciendo, para que podamos nosotros tener un mejor flujo, para que no nos preocupemos de que no nos alcanza para los impuestos, porque ya vamos a saber cuánto y por qué. Sí, eso va a ser bien importante. Yo por eso los invito a que la información que estuvimos viendo hoy, pues y vayan buscando la manera de cómo trabajarla, ¿sí? Miren, nosotros aquí, yo les agradezco por el tiempo, me encanta que me honren con su presencia. Digo, a pesar de que estamos a distancia, están aquí, están escuchando y regalarme ese tiempo, pues yo lo agradezco mucho, ¿no? Si quieren cualquier información que necesiten, tenemos un QR. Si quieren una comunicación directa con alguien para que nos los atienda, tenemos el otro QR. Ustedes pueden utilizar cualquiera, igual me va a dar mucho gusto que se contacten con nosotros. Si quieren la presentación, de igual manera se las comparto, no tengo ningún inconveniente. Y si por ahí tal vez no se animaron a hacer algún comentario, hacer alguna pregunta ahorita, pues con toda confianza háganosla llegar en privado a través de alguno de estos dos medios, ¿no? Nosotros nada más estamos aquí para atenderlos a ustedes, poder compartir con ustedes un poco o un mucho de lo que hemos estudiado en todos estos años y siempre quedar atento, quedar a su disposición. Yo espero que estas pláticas que me gusta darles así, de los que ya me han visto ya lo saben, me gusta darles así como que más amigables, no tan técnicas, ¿no? A mí me interesa que se comprendan los temas más de que tengamos un detalle técnico. Ya comprendiendo todos los temas, podemos ir al detalle técnico. Entonces espero que haya sido también de su satisfacción, que se hayan llevado algo, que eso para mí es lo más importante. Y no sé, Sheila nos iba a apoyar el día de hoy ahí en Canaco, entonces no sé si tengamos algún comentario, Sheila, en redes sociales, o si alguien quiere hacer algún comentario final, alguien quiere debatir un punto. Estuvimos transmitiendo en Facebook y no tenemos ningún comentario, creo que fue bastante claro, pero si gustas nos detenemos unos minutos para ver si alguien tiene alguna duda y pues con la información que nos proporcionas de tu contacto para que también pues lo considere. Sí, claro, y si no, bueno, yo les agradezco mucho de verdad y pues los dejo en manos de Sheila para que ponga nuestro videíto de Canaco. Y los agradezco mucho. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente día todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joab, y recordarles que ya está nuestro calendario de cursos del mes de septiembre, ya vamos a publicar el de octubre, para que estén atentos con todas estas pláticas y atentos a nuestras redes sociales. Que tengan un buen día. No te dejes sorprender. Recuerda que la Canaco del Valle de Toluca es la única autorizada por la Secretaría de Economía para realizar el cobro del CIEM. El CIEM o Sistema de Información Empresarial Mexicano es un registro para que la promoción de tu negocio sea efectiva, que permita alcanzar los objetivos de planeación, orientación y consulta que establece la Ley de Cámaras para este sistema. Puedes realizar tu registro en las instalaciones de la Cámara de Comercio, o si lo prefieres, uno de nuestros promotores te visitará debidamente uniformado y con identificación oficial.
Consulta las cuotas y promotores autorizados en la página oficial www.ciem.gov.mx, en nuestro Facebook Canaco Toluca o en los teléfonos 167-3270. Canaco Servitur, impulsando tu economía.